Buenas tardes. En el marco de este curso de educación permanente, tópicos de educación ambiental en la zona costera, responde la clase Recomendaciones, propuestas y acciones para la educación ambiental patrimonial en un sector de la costa rochense, Uruguay. Un enfoque transdisciplinario desde los valores y usos de los moluscos. El objetivo de esta clase es abordar el vínculo existente entre la educación ambiental y la educación, entre la educación patrimonial y la educación ambiental, explorando los principales conceptos, abordajes en común y actividades concretas a partir de un ejemplo práctico de puesta en valor patrimonial en la zona costera con foco en moluscos. El encuentro presente busca acercar el enfoque patrimonial y su proceso de patrimonialización como herramienta para la educación ambiental, tanto en el ámbito formal como fuera de este. Al mismo tiempo, se busca incentivar entre las y los participantes el intercambio y el desarrollo de ideas creativas para la puesta en valor y el abordaje de otros grupos, animales, vegetales o comunidades también, animales, vegetales, que conforman la biodiversidad de la zona costera. Esta actividad está desarrollada en el marco de la colaboración de muchas instituciones. Vamos a profundizar un poco más en eso, pero desde ya agradecer e insistir la importancia de un enfoque interinstitucional para este tipo de abordajes. Primero que nada agradecer a las compañeras de Costa Más por todo el trabajo conjunto, así como a distintas instituciones en las cuales participo y las que han ayudado y ayudan en este desarrollo que vamos a ver en conjunto. Seguro hay varias otras instituciones que me estoy olvidando, pero bueno, estas al menos son las principales. Podrán ver algún agradecimiento más a las instituciones, pero sobre todo a las personas en las 5 páginas de agradecimientos de mi tesis de maestría. En la clase sobre costa, que tuvimos con Natalia Barrastro y Jimena Lagos, introdujimos el aspecto de puesta en valor de patrimonio, como sinónimo de interpretación del patrimonio, y tomamos estos conceptos de estas dos autoras, en donde, justamente retomando lo que hemos hablado, ellas comentan que la interpretación del patrimonio tiene el objetivo general de dar a conocer, hacer sentir y valorar un patrimonio natural y cultural para su conservación y protección. Y detallan, como interpretación del patrimonio, y aquí lo sinonimizamos como puesta en valor de patrimonio, una serie de aspectos que tienen todo que ver con la educación patrimonial y la educación ambiental. Son esos que ustedes van a ir viendo, ya los comentamos la otra vez, se pueden leer con facilidad, no los voy a leer en particular, pero claramente, justamente tienen todo que ver con el objetivo del curso y de la educación en el sentido que venimos comentando. El enfoque patrimonial que estamos detallando, y no me acuerdo si ya lo comentamos en la otra clase o no, está asignado por algunos aspectos que es importante comentar. Primero, que un enfoque patrimonial actualizado establece que el patrimonio está, más allá de declaraciones oficiales explícitas de UNESCO o de una comisión de patrimonio, conformado por elementos que en un momento dado consideramos, un grupo humano, que deben existir y por lo tanto queremos preservar, ¿verdad?, esos elementos. El proceso por el cual se da esta patrimonialización, ¿verdad?, el convertir algo en patrimonio, o el considerarlo patrimonio, implica algunas etapas consideradas en algunas concatenaciones, llamadas cadena de valor de patrimonio, cadena valorativa, que en nuestra tesis, con la colaboración de Camila Gianotti, lo hemos reinterpretado como un ciclo patrimonial, ¿verdad?, que tiene esas fases que vamos a ver ahora. Primero que nada, identificar, y ahí explica que
justamente individualiza, localiza un elemento susceptible de ser un bien patrimonial. Al documentarlo, lo objetivamos, dimensionamos, describimos, caracterizamos ese elemento, que como ya hemos comentado de alguna forma, trasciende lo que es el patrimonio clásico que nos imaginamos, ¿verdad? Y es mucho más amplio, ¿no? Incluye una cantidad de dimensiones, materiales e inmateriales, o tangibles o intangibles, sea de un lado estrictamente humano, histórico, artístico, pero también, sin duda, natural, ¿verdad? No humano. A través de la significación se indica el sentido original que tiene ese elemento y otros que ha tenido, tiene ese elemento, porque los significados de esos elementos justamente pueden variar, el sentido de los mismos. La valoración, y aquí entra un tema central de nuestro trabajo, evidencia, eventualmente pondera la variedad de valores asociados al elemento, ¿verdad? Eso es fundamental, el evidenciar, ¿verdad? Bueno, esto es valioso por esto y esto, ¿verdad? Ya enseguida se incorpora, aunque a veces no en esta secuencia, lamentablemente, la conservación, que ya identifica amenazas actuales y potenciales para ese elemento, establece medidas de protección, legales u otras, para evitar o mitigar las amenazas a ese elemento, y ya justamente lo identifica explícitamente como patrimonio. La puesta en valor, que es lo que más nos interesa de cierto modo, aunque son muy importantes las otras etapas, justamente implica dar a conocer, hacer sentir, revalorizar masivamente ese elemento. Finalmente, el uso social, esa apropiación social, en el buen sentido de la palabra, de ese ya bien patrimonial, haber sido considerado como patrimonio, y eventualmente transformación en recurso económico, por ejemplo, ¿no? Eventualmente. Justamente es en el marco de la tesis de manejo costero integrado que hice una revisión de estos conceptos patrimoniales, empezando con la premisa de que las especies también son patrimonio, ¿no? Especies biológicas. Y hemos hecho justamente un análisis integral y aplicado de los valores y usos de los moluscos para un sector de la costa rochense, orientado por antropólogos, antropólogas y un biólogo marino, biólogo pesquero también. Bien interdisciplinaria esa orientación. Manejo costero integrado, lo hemos mencionado en una clase, pero está bueno definirlo un poco más, y es en el marco en el que está este trabajo. Es un enfoque que plantea abordar los desafíos que lleva una necesaria visión plural e integrada para mirar la costa, ¿verdad? Fomenta el aporte de conocimientos de las distintas disciplinas, que muchas veces existe, pero está muy disperso, muy críptico, la construcción de nuevos elementos en forma conjunta, con la población en general, ¿no? Ahí los conocimientos psicológicos locales cobran un rol central, ¿verdad? Y ahí justamente la integración de distintos sectores de la sociedad, dentro del gobierno, a nivel espacial, geográfico, ¿verdad? Ni que hablar de las disciplinas, y entre generaciones, es un desafío central para este enfoque de manejo costero integrado. Yendo más a los conceptos que decíamos que queríamos comparar en relación a educación ambiental y patrimonial, yo les dejé como material sugerido de lectura un trabajo bastante reciente de unas autoras que hacen una revisión y comparación de educación ambiental y patrimonial, mostrando, en definitiva, muchas similitudes y algunas diferencias derivadas del enfoque desde la ecología, ¿verdad? O desde las ciencias sociales, respectivamente,
de acuerdo a su justamente origen histórico, ¿verdad? Lo ambiental más vinculado a la ecología y lo patrimonial más con el enfoque tradicional, ahora ya por suerte ampliado, del enfoque patrimonial. Estas autoras insisten que si bien puede haber distintas tipologías, distintas clasificaciones de patrimonio, todo converge en lo que es el aspecto simbólico identitario, ¿verdad? Que depositamos en esos elementos, cómo nos vinculamos, cómo nos identificamos con esos elementos. Aquí hay una tabla justamente que compara los ámbitos de estudio, el foco, la perspectiva y la finalidad, que está para ver y que explicita justamente esto que estamos diciendo, ¿no? Las distintas miradas que terminan convergiendo, y volviendo al aspecto inicial, lo que más, lo que el foco, ¿verdad?, donde convergen, pasan justamente por esas relaciones simbólico-identitarias de los elementos, ¿verdad? Dicho esto, el foco de trabajo en moluscos, vamos a ver a qué nos referimos con moluscos, porque a veces no nos acordamos de haberlo visto en el liceo o en la escuela. Son animales muy, muy diferentes entre sí los que conforman los moluscos, y a priori a veces uno no los asocia como tal. La malacofauna es la referida a la fauna de moluscos. Ustedes habrán escuchado ornitofauna, que es la de aves, o ictiofauna, quizá les suena en la parte asociada a peces, ¿verdad? Malacofauna no es tan común, ¿verdad? Porque siempre los invertebrados son menos conocidos, menos difundidos que lo que es la fauna que más la gente asocia, ¿no? Que son los vertebrados, los peces, los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Pero yendo en concreto a qué grupos corresponden a los moluscos, tenemos los caracoles y babosas, ¿verdad?, que son gasterópodos. Tenemos los bivalvos, que son esa variedad de elementos súper familiares que todos hemos visto y hasta comido muchas veces: berberechos, almejas, ostras, mejillones, vieiras, cucharas de río, los cefalópodos, los pulpos y los calamares, los diplacóforos, que ya son un grupo bastante menos conocido, que son los quitones, otros grupos menos conocidos aún, como los escafópodos o colmillos de mar, y por ahí nos quedamos, ya que hay otros grupos que son mucho menos conocidos también, de aguas profundas, y que no están representados en el área de estudio. Los caracoles, caracolas, lapas o sombreritos chinos, tienen, ¿verdad?, o son conchillas, ¿verdad?, o conchas llamadas técnicamente caparazones. Es decir, muchas veces llamamos indistintamente al animal o a su caparazón, ¿verdad?, de la misma forma, ¿verdad? Un caracol, una caracola. A veces tanto el animal en vivo como solo su caparazón. Por eso el tienen o son. Lo mismo pasa con las almejas, berberechos, mejillones, ostras, vieiras, cucharas, cucharitas o conchitas. Ahí también, indistintamente al animal y a su conchilla, ¿verdad?, llevan esos nombres, y técnicamente esas dos partes de los bivalvos, o de todos esos animales, desde almejas hasta conchitas, técnicamente se llaman valvas, ¿verdad? Genéricamente referido, y en general referido a las valvas o a los caparazones, justamente uno habla de caracoles. Voy a juntar caracoles a la playa, y uno junta a veces otras cosas que no son solo caracoles, ¿verdad? O también dice conchilla, está lleno de conchilla la playa, ¿verdad? Son términos y sutilezas asociados a estos elementos. ¿Qué los unifica? Que todos tienen un manto, que es un tejido que fabrica justamente esos elementos tan particulares, tan singulares de la mayoría de estos animales. También la rádula, unos dientes muy particulares
que solo este grupo animal posee. Ahí hay unas imágenes de lo que son las rádulas, esas hileras de dientes tan particulares. Y bueno, vinculado a la zona costera, donde siempre desde antes de ser Homo sapiens, nos hemos vinculado a las zonas costeras por muchos aspectos, sea costera marinos u otras costas, pero el agua y los recursos asociados al agua siempre tuvieron mucho que ver con nosotros. Ya desde antes de ser Homo sapiens, ¿no? A nivel cultural, los moluscos tienen y han tenido un rol fundamental, que es el que queremos evidenciar y poner en valor en este caso, para irnos zambullendo en el tema, sobre todo contextualizando, ¿verdad? Para otros homínidos ya fueron importantes, al punto que algunos autores han planteado que la fácil accesibilidad de lípidos, proteínas y otros nutrientes de origen animal que proveen los moluscos los destaca como una de las primeras fuentes al respecto. Era mucho más fácil recolectar estos elementos, los moluscos, que pescar peces. Y de hecho, se ha planteado el rol clave que tuvo su consumo en el desarrollo orgánico, que luego llevó al desarrollo intelectual, debido al aporte de lípidos clave. O sea, son aspectos para profundizar, para seguir investigando, pero a ese punto son importantes, pueden haber sido importantes los moluscos. En esa línea, el arte material, ¿verdad?, tangible más antiguo, se considera que es una serie de diseños simétricos tallados en una almeja de río, una cuchara de río, que Homo erectus hace más de 500.000 de años no solamente utilizó para comer como herramienta, ¿verdad?, sino de esta forma que venimos hablando. A partir de entonces, bueno, raspadores, cuchillos, cucharas, punzones y hasta anzuelos hechos con valvas o con las columelas, los ejes de los caracoles, aparecen en el registro arqueológico mundial. Siempre se los ha llamado, bueno, hace mucho tiempo, como frutos del mar, ¿verdad? Son elementos que no parecen muchas veces animales, y por eso esa denominación de frutos del mar. Pero bueno, de los moluscos, su consumo queda muy patente, más allá de lo que veníamos comentando, hace 160.000 años en varios sitios de Sudáfrica. Es muy evidente el registro. Han dejado estructuras a veces monumentales, que muchas veces son vinculadas a consumo, pero también pueden ser por otras razones. El hecho es que nos vinculamos con esos elementos, sea para consumo u otras formas, hace mucho tiempo. Desde ese entonces han sido fundamentales para la subsistencia, para los desarrollos culinarios y gastronómicos derivados, los moluscos, llegando al 2016 con una producción solo correspondiente a bivalvos, sea por pesca o por maricultura, por el cultivo, que excede las 16 millones de toneladas por año. Profundizando en estos aspectos que ya vimos, justamente los moluscos son un grupo animal destacado en ambientes costeros, desde el punto de vista ecológico, pero también para nuestra especie, o sea, a nivel cultural. Vamos a ir viendo muy sutilmente, muy por arriba, distintos aspectos, pero las cargas simbólicas que le hemos atribuido, vinculada a la vida, al nacimiento de los moluscos, son realmente variadísimos e impresionantes. Ahí aparece otro término, la malacología, que es el estudio de los moluscos, así como la malacofauna es la fauna de los moluscos. El tamaño, muy transportable, la resistencia también, que ayuda a ser transportables a la conservación, pero sobre todo el color y las formas han determinado que para las conchillas de los moluscos sean elementos súper destacados a nivel de la naturaleza, que nos ha llamado la atención y que hemos conservado, atesorado de una forma impresionante. Hace ya decenas de miles de años, quizá una de las primeras esculturas es una roca que fue esculpida con forma de caracol, ¿verdad?
Es realmente impresionante, y recién empiezan a salir a la luz muchos registros que habían sido poco considerados al respecto. No tengo que decirles, simplemente basta ver la variedad de colores y formas y brillos, ¿verdad?, para estos animales, que en algunos casos alcanzaron dimensiones espectaculares, pero en la mayoría de los casos son muy transportables, y al punto de ser elementos tipo amuletos, en donde uno deposita cosas, ¿verdad?, desde el punto de vista simbólico, que es lo que venimos hablando. El rol ecológico es fundamental, y muchas funciones ecológicas están presentes en los moluscos y tienen un gran impacto. Por ejemplo, se destacan como presa o como predadores, ¿verdad?, sobre todo como predadores los pulpos, calamares y caracoles, pero como presa también los bivalvos, al punto que el 80% de los cetáceos con dientes, ¿verdad?, es decir, excluyendo las ballenas, incluyen cefalópodos, calamares y pulpos en su dieta, y para 28 especies componen la mayor parte de su alimentación. A nivel de bivalvos, se destacan por ser filtradores. Grandes cantidades de bivalvos llegan a filtrar varias veces al año una laguna entera. Son bioingenieros, es decir, generan nuevos hábitats y nuevos y extensos hábitats fundamentales para otras especies, pero también para la estabilidad física de ecosistemas costeros. Ahí hay un banco de ostras justamente en la orilla, generando ese tipo de situaciones. Y también son bioturbadores, oxigenan sedimento, generando condiciones para otras especies al vivir enterradas y desplazándose también, ¿verdad?, dentro del sedimento. Un ejemplo muy gráfico de almejas de río, después de un día, como dejan el agua filtrada. También los moluscos tienen que ver mucho con parasitosis, con enfermedades, al ser hospedadores intermediarios de distintos helmintos, distintos gusanos patógenos, ¿verdad?, que nos generan enfermedades. Y también, bueno, acumulan a veces bacterias, o bioacumulan también toxinas, biotoxinas, de lo que son las conocidas mareas rojas, ¿no?, de las floraciones algales nocivas. Y entonces hay un tema también sanitario muy vinculado a los moluscos, ni que hablar que muchos moluscos son especies invasoras, y en Uruguay ustedes habrán conocido a través de la prensa ya la existencia del mejillón dorado, que genera grandes interferencias con actividades humanas, sobre todo vinculadas al agua, ¿verdad?, justamente el hábitat de estos mejillones. Para seguir profundizando, la maracofauna actual y su registro paleontológico y arqueológico está amenazada, ¿verdad? No es novedad. Los moluscos, sin embargo, algo que es poco conocido, son el grupo de organismos con más extinciones registradas a nivel mundial, principalmente por destrucción de hábitat y especies invasoras. Siguiendo en este contexto, la puesta en valor de valores patrimoniales de los moluscos y expresiones asociadas, en toda su dimensión temporal, como elementos centrales de un sector de la costa atlántica uruguaya, es una línea de interés para el manejo costero integrado, ¿verdad? Es algo que está, y que a veces no lo vemos, y nos hemos propuesto evidenciarlo, como dice ahí, a través de la valoración, es decir, enumerar valores, usos o expresiones asociadas, ¿verdad?, porque existe cierta subestimación del tema, ¿no? Vamos a ir viendo algunos de esos aspectos. El objetivo general de la tesis, que implicó un trabajo muy, muy amplio, y que no es la idea necesariamente que se haga para otros grupos, pero sí para otros elementos, más, no a esta escala, pero sí para otros elementos más puntuales. Ojalá alguien se interese en un trabajo de esta amplitud, que les queda para leer. Insisto que la tesis, si bien tiene muchas páginas, van a ver que a través del índice van a ver las distintas partes, que en muchos casos son resúmenes o formas de
irse vinculando con esas cientos de páginas sin tener que leer todo. Hay índices, entonces van a ver que es un trabajo amplio, pero que tiene sus formas para ir accediendo a ese material. El objetivo general de esa tesis entonces fue conectar el conocimiento malacológico a un enfoque aplicado, integral de valores, usos y protección del patrimonio de un sector de la costa atlántica uruguaya, disponibilizando información relevante para el manejo costero integrado y generando recomendaciones específicas para su consideración bajo este marco, ¿verdad? Ahí se van justamente articulando los aspectos conceptuales que venimos hablando con este caso de estudio de los moluscos que estamos contextualizando y ya poniendo en valor desde ahora a través de todos estos elementos que estamos comentando, ¿verdad? Hubo 3 objetivos específicos, que fue justamente estos aspectos conceptuales del patrimonio, aplicado a las especies sobre todo, después el identificar, recopilar, sistematizar, categorizar y ponderar los usos y valores de la macrofauna, de un sector que vamos a ver cuál es, y realizar recomendaciones y propuestas para el manejo costero integrado. Dada la importancia para el manejo costero integrado de la educación ambiental, patrimonial, de la puesta en valor de estos elementos, todo justamente se va articulando en estos aspectos que estamos comentando. Esta es el área de estudio, que lo había hecho un poco más chica, más restringida, y luego con las entrevistas fue surgiendo la importancia de lo que es toda la zona frente a La Paloma por la actividad pesquera que allí hubo. Allí se desarrolló. Otra forma de ver el área de estudio, a través de este material muy bueno generado por Provides, ¿verdad?, que abarcaría esta zona, hasta acá, perdón, esta zona, hasta la zona de la Esmeralda, aquí, y les queda, porque a veces no asociamos todas las localidades, los nombres, este mapa que justamente implica el área de estudio, ¿no? Para llegar a estas conclusiones que vamos a ver, hubo todo un trabajo de manejo de antecedentes internacionales, qué está pasando en el mundo con estos elementos, ¿no? Pero también lo local, justamente, que es el foco también, ¿verdad? Muchas comunicaciones personales, pero también observación participante, ¿no? Participar de los procesos vinculados a los moluscos, y muchas entrevistas de distinto tipo, más semiestructuradas y estructuradas, ¿verdad? Así como material que había en distintas colecciones. Pero este trabajo de las entrevistas es fundamental, como vamos a ver. Luego se fue articulando todo, con algunas metodologías específicas, pero lo más importante en relación a las recomendaciones es que estos elementos, estas recomendaciones generales, ya las propuestas como algo más elaborado, y ya las acciones, cosas que se comenzaron a desarrollar en el transcurso de la tesis, derivan en muchos casos de las propias entrevistas, ¿verdad? Y del propio trabajo conjunto que se fue desarrollando, del propio trabajo transdisciplinario, ¿verdad? No son ocurrencias mías necesariamente, sino de todo ese proceso amplio, si bien obviamente las tesis son de un trabajo individual. Como se ve ahí, 26 entrevistas semiestructuradas a distintos actores clave de esta zona, después entrevistas más estructuradas a distintos usuarios de estos elementos en la zona, y así como, bueno, consultas puntuales también a distintos referentes de otras áreas. Llegamos así al capítulo 3, ¿verdad?, con estas recomendaciones, propuestas y acciones, en donde está incorporado en distintas dimensiones
más allá de un eje específico, el tema de educación ambiental, patrimonial, ambiental, como un elemento central, ¿verdad?, para todo esto que venimos comentando. Hay algunas recomendaciones generales que surgen de lo importante que resultó la experiencia, ¿no? El fortalecer las acciones con la población en general, que incluyan la patrimonialización o la gestión de los elementos. Nos sirve que esto no sea una gestión de un trabajo, de una acción plural, general, justamente también viéndolo de una forma ecosistémica, es muy importante. Se han desarrollado muchas actividades en el pasado con una visión sectorial muy, muy particular, sin ver el todo. Destacar numerosos sectores de la sociedad, ¿verdad?, como las organizaciones no gubernamentales, los periodistas, emprendedores, comunidades locales, para desarrollar todo esto. Esto no es cosa de académico, cosa de investigador, no se va a ningún lado solo de esa forma. Las instituciones públicas como eje central también, muy importante, ¿verdad?, como promotor de todo esto, para fortalecerlas, el trabajo conjunto entre muchas instituciones públicas, que es algo que se hace pero no en forma suficiente, y justamente la necesidad de coordinar espacios para la coordinación de todo esto que venimos comentando. Finalmente hay todo un aspecto legal que hay que actualizar, ¿verdad?, que surge en relación a esta parte de la biodiversidad. Estas son algunas categorías, hay varios niveles. Las subcategorías más detalladas para estas categorías implican 90 categorías, subcategorías. Pero bueno, las dividí de esta forma, podría ser otra, pero resulta útil para esos aspectos de valoración, ¿verdad?, de enumeración de los valores. Vamos a ver de qué se trata. Fíjense que esto, si ustedes lo aplican, este esquema o uno similar, a otros elementos que ustedes tengan afinidad, aves, el monte nativo, la vegetación de la costa, mamíferos, cualquier otro elemento de la biodiversidad, van a poder encontrar ya desde el vamos aspectos comparativos interesantes que les van a permitir desarrollar eventualmente aspectos de educación ambiental que justamente interesan a los participantes de este curso. Destacar el valor intrínseco de las especies, ¿verdad? Ahí dice moluscos, pero todas las especies de moluscos que existieron y existen producto de millones de años de evolución es algo que tiene un valor inconmensurable, ¿verdad? Y esto es algo que se ha insistido mucho para la biodiversidad en general. Si tienen valor ecológico, si tienen valor cultural, quizás es mínimo, pero siempre, eventualmente, y nunca lo sabremos si eso cambia con el tiempo, obviamente, según nuestra percepción, nuestra aproximación, pero siempre de base hay un valor intrínseco. Como valor biológico, ecológico, lo que es como elementos de prioridad para la conservación, ¿verdad?, que nos interesa que se conserven por su singularidad, especies endémicas, especies evolutivamente muy singulares. Ya empezamos a poderle atribuir valores a determinadas especies que pasa por ese lado, ¿verdad? Destacan en este caso las cucaras de río, que son bastante más singulares y en peligro de lo que uno se imagina. Por eso también hay todo un eje de recomendaciones que tiene que ver con justamente el análisis y la mitigación de las amenazas, y ahí entra también esa parte de la patrimonialización vinculada a la conservación. Esto para recordar justamente los grandes desafíos que tenemos en la costa uruguaya, que no son muy distintos de los que pasan en otros lugares, y que en algunos casos claramente son amenazas, en otros casos
hay que verlos como desafíos, como aspectos que tenemos que integrar de alguna forma para caminar de una forma más armónica en la costa, con todos los intereses, actividades y elementos patrimoniales que hay. Desde el punto de vista biológico y ecológico, los mejillones, por ejemplo, para citar algún caso de los moluscos, son bioingenieros, era lo que hablábamos, generan formadores de hábitat a gran escala con su propio crecimiento. Una roca pelada no es lo mismo que una roca con un banco de mejillón, al punto de que puede haber diferencias de cientos de especies entre una roca pelada y un banco de mejillones. Y esto es específicamente para la costa uruguaya y el sector que estamos analizando. Como rol trófico, como alimento para otros animales, especies como tortugas, aves y peces, muchas especies de interés pesquero, para el turismo, para la conservación, se alimentan de moluscos y es algo que está bastante olvidado, como pasa con muchos elementos de la biodiversidad que ustedes conocerán más de sus localidades o de sus intereses específicos. Acá vemos una bandurria comiendo un caracol de agua dulce. Hemos insistido en estos elementos porque tienen un potencial educativo también para la ciencia ciudadana, es decir, para el registro de conocimiento, para la generación de conocimiento en base a observaciones hechas por el público en general, que tiene un valor inconmensurable realmente para, como venimos diciendo, para la investigación y la conservación de la biodiversidad. Y esto en colaboración justamente, ven a nivel simbólico o de ejemplo, la cantidad de autores involucrados en este tipo de presentaciones o actividades que muestran, por ejemplo, esta especie, como tantas otras de aves, que son sumamente carismáticas, ¿verdad? Aquí vemos un gavilán caracolero alimentándose de caracoles justamente de agua dulce. Estos caracoles a veces hacen estas puestas, estos huevos, y mucha gente piensa que son huevos de rana, pero son huevos de caracol. Hasta ese punto llega a veces la subestimación. No, son huevos de rana, no pueden ser huevos de caracol. Pero a lo que voy, que esto implica también, el haber destacado el vínculo aves y moluscos, implica también un aspecto estratégico, si se quiere, por la gran cantidad de uruguayos que están viendo aves. Es un hobby, una actividad que tiene un auge impresionante, que conjuga muchísimas cosas de vínculo con la naturaleza. Se puede hablar después en clase sobre este aspecto, pero el vincularlo con las aves también le da un plus, un valor agregado a los moluscos, una puesta en valor de los moluscos, y es allí donde también hay tanta gente viendo aves, que es bueno que empiecen a ver los moluscos, y cuál es el rol de los moluscos en la alimentación, por ejemplo, de estas especies, que muchas veces dejan marcas, características en los moluscos que comen, y tienen un potencial entonces educativo impresionante, muy tangible, ¿verdad? Acumulaciones, marcas, ¿verdad? Que son bien interesantes de esa interacción trófica, es decir, la alimentación entre aves y moluscos. Hay montones de aves que tienen ese vínculo y que han pasado relativamente desapercibidos. Aquí para el sur de Brasil, pero es lo que pasa en muchas playas de Uruguay, un esquema de red trófica donde se muestra cómo los moluscos tienen un rol importante justamente. Yendo ya a actividades culturales, sentido más estricto, ¿no? Actividades humanas, directo, si bien todo lo otro implica una valoración por parte nuestra y también es cultural. Hay distintos tipos de pesca, que a veces no las conocemos, pero en donde los moluscos tienen también un rol central, o han tenido un rol central y pueden volver a tenerlo en el área de estudio, y que implican aspectos de soberanía alimentaria, ¿verdad? Una vez más, todo que ver con
la educación ambiental patrimonial, es decir, la importancia como uruguayos, como población, de poder decidir qué comemos, ¿verdad? Eso como cosa fundamental de valores a tener en cuenta, ¿no? Vinculadas a la salud, ¿no? a nuestras decisiones al respecto. Lo mismo a nivel gastronómico, ¿verdad? Como una industria, como una actividad cultural importante en Uruguay, y que tiene unas potencialidades enormes vinculadas al mar, no explotadas aún. Hay una cantidad de recomendaciones en este eje justamente de pesca, que va por las buenas prácticas y un enfoque local para todo esto. También eventualmente y puntualmente algún aspecto de acuicultura, ya que no es tan fácil o no se dan distintas circunstancias en Uruguay para esto. Y aquí, justamente vinculado a la pesca y de lo que venimos hablando, lo identitario que tiene tan importante, que tiene que ver con el consumo de moluscos, como uno lo asocia al verano, en distintas dimensiones, y cómo justamente se atesora en nuestros recuerdos estos aspectos gastronómicos o culinarios vinculados al verano y a montones de cosas que se asocian a él. Es por eso también que planteamos un eje de trabajo con gastronomía y también enología, con los vinos, en donde existen actividades para revalorizar, sensibilizar y que la gente se apropie de estos elementos desde esa dimensión que tanto nos llega, ¿no? A nivel de arte y artesanía hay una cantidad bien importante de actividades en donde está presente los moluscos en el área. Imagínense que esto podría aplicarse a otros, una vez más, elementos. Y entonces, al hablar de estos temas, al explicitarnos, nos va llegando de una forma mucho más cercana, ¿verdad? De lo que uno a veces se imagina, ¿verdad? Cuando uno ve la presencia de estos elementos en otras actividades, uno llega de otra forma o a otras personas para mostrar la relevancia, el valor de la biodiversidad. Al punto de que existe la fotopoesía, que incluye moluscos, y que hace años viene desarrollando, por ejemplo, el director de cultura actual de la Intendencia de Rocha. Los moluscos, por todo lo que venimos comentando, tienen una presencia en el arte que tiene miles de años. Ya abajo, hecho por los romanos, un fresco, ¿verdad? Un mosaico, perdón, hecho por los romanos, y bueno, una presencia que podemos discutir en clase también, y que me quedó resonando también algunos aspectos de la clase brillante en relación a arte y educación ambiental. A nivel local, y justamente una vez más vinculado a lo identitario, a lo local, hay elementos bien interesantes, bien destacados, que son necesarios de poner en valor y de conservar, y que uno a veces los pasa por altos. Esculturas del artista naif Lucho, de La Paloma, o del artista de reconocimiento internacional Olga Olivera, que en sus ensamblajes utilizan moluscos de la costa rochense. Estos cucharas de río que pueden pasar sin pena ni gloria, tienen un nácar impresionante, y son elementos que han sido utilizados en parte de estas obras que hemos comentado, y que tienen un potencial bastante integral de aprovechamiento que es muy importante tener en cuenta, de eventual cultivo justamente y aprovechamiento integral de estos animales.
por esta relevancia que venimos comentando desde el punto de vista artístico, hemos generado un eje de trabajo de patrimonio y artes visuales para, una vez más, revalorizar, sensibilizar y apropiarse de estos elementos que plantea la generación de procesos participativos que culminen en la existencia de esculturas monumentales de especies de moluscos típicas de moluscos de la costa rochense. Perdón la repetición allí. Esto conjuga, por ejemplo, el caso de esta escultura típica de Punta del Este, con su atractivo, ¿verdad?, con otras que hay de moluscos en otras partes del mundo, y sin que esté en la playa generando un eventual impacto, pero sí retirados de ella, pero asociados al espacio costero, se pueden generar, por ejemplo, faros, es decir, lugares de atractivo turístico. Ustedes han visto la relevancia que ha tenido las letras con las localidades, lugares de encuentro permanente, de construcción conjunta justamente, que esto no sea hecho por una sola persona, por un escultor, sino que haya un trabajo general y justamente participativo. Se pueden conectar el territorio a través de la existencia de distintas esculturas, también, ni que hablar utilizarlo como lugar para educar, por ejemplo, a través de códigos QR, que la gente pueda ver información en sus celulares. Y en definitiva, una puesta en valor del patrimonio costero en una visión más integral, como dice ahí, entrelazando espacio, tiempo, humano y naturaleza, ¿verdad? Los moluscos como un símbolo, como un elemento que integra muchos aspectos que, como venimos viendo y vamos a seguir viendo, son mucho más que un caracol, ¿verdad? Artesanías locales, a veces denostadas, lamentablemente, con un nivel de elaboración muy variable, pero que en definitiva llegan una vez más en lo identitario, en los recuerdos que muchas veces gente turistas se llevan para otros lados, y se están llevando de alguna forma con ese elemento recuerdos de Uruguay, afectos, conexión entre territorios. El valor ornamental, muy asociado justamente a este valor para las artesanías, ¿verdad? Sea a nivel personal, o sea de espacios donde uno vive, son elementos recurrentes. Han sido, desde el punto de vista ornamental, utilizados hace miles de años, muchas veces dejando en evidencia algunas capas particularmente iridescentes, como el nácar, que no siempre están presentes o evidentes en todos, elementos que ya no se hacen tanto como los botones de nácar y que tuvieron un impacto muy fuerte en las poblaciones de moluscos a nivel mundial, los moluscos de agua dulce. Estos son elementos omnipresentes en muchísimas culturas, occidentales y no occidentales, a nivel ornamental. Ahí simplemente algunos ejemplos. Es recurrente justamente a nivel de anualidades, además de artesanías, los moluscos. Y a nivel de ornamental en el área de estudio llega al punto de estar presente en las fachadas de algunas casas de distintas formas o de plazas públicas. Como se da también la extracción de conchilla, un poco vinculado a lo ornamental, pero también directamente como material de caminería, frentes o canteros, ¿verdad? Para poder caminar sobre ellos de una forma que no afecte el agua, es decir, es como un material en el que uno puede caminar y es un buen material en ese sentido, ¿verdad? También como complemento de ración por el calcio, por eso se realiza la extracción de conchilla. Hay
algunas herramientas y otros utensilios que se realizan, que se utilizan. Hay algunas fotos, no voy a explicar, pero también hay un gran potencial de bioinspiración, ¿verdad? De tomar a esos moluscos como ejemplo para generar artefactos y herramientas y contenedores, por ejemplo, ¿no? O sea, no solamente utilizar el caparazón, sino inspirarse en el caparazón para realizar otros elementos. En este sentido, de herramientas y algo que ya comentamos, los botones, que ya no se llegaron a extraer acá y utilizar en Uruguay, pero sobre todo estos dos sabios naturalistas, Larrañaga y este otro sabio francés, que ahora disculpen, se me fue el nombre, seguro que en la clase me voy a acordar, pero los dos, en forma convergente, plantean el uso de estas cucharas de río justamente como cucharas, ¿verdad? De ahí el nombre de cucharas de río, las almejas estas como cucharas. Por bioinspiración, si no había quedado claro con la explicación, acá queda más que claro, ¿verdad? Es un elemento, es un caso poco conocido, pero verídico, verificado, de que la ópera de Sydney está bioinspirada en estas ostras tan típicas justamente que viven en los arrecifes australianos. A nivel espiritual, religioso, afectivo, ya comentamos, los moluscos se han utilizado y se usan como ofrendas, ¿verdad? Como amuletos, también como antiamuletos, se los considera de mala suerte muchas veces. O sea, uno deposita tantas cosas, los humanos depositamos tantas cosas en esos elementos que ha dado para todo y da para todo, desde buena suerte hasta mala suerte, pasando por todo lo intermedio. Justamente como ofrendas es muy común como elementos simbólicos o decorativos en los enterramientos a lo largo y ancho del mundo. Acá, inclusive en Uruguay, hasta inclusive con un valor etnopolítico, ¿verdad? El sonar estas caracolas diciendo nosotros estamos aquí, a nivel de grupos de descendientes de indígenas. Y uno empieza a ver la presencia en logotipos y otras iniciativas gráficas, es recurrente como un símbolo asociado a lo marino, ¿verdad? Al punto que el logo del municipio de La Paloma, ahora actualizado, está inspirado, más allá de la universalidad del espiral, para representar muchas cosas, está explícitamente, según quien lo hizo, inspirado en caracoles como elemento palomense típico. A nivel de toponimia, me faltaron algunas imágenes ahí, calle de las Conchillas, los Berberechos, Arroyo de las Conchas, uno empieza a ver también en los nombres algunos elementos que están presentes de esa forma. A nivel recreativo, los moluscos generan paisaje. Si no lo han hecho, ahora vayan a la playa y miren con otros ojos en base a estas fotos, o sea, lo que estoy diciendo. Mucha gente recolecta caracoles, es una actividad acá en el faro, de una forma muy, muy evidente, en el faro de La Paloma. ¿Quién no fue a la playa y no juntó un caracol o una conchilla? ¿Quién se mantuvo al margen de eso? Hay coleccionismo, ¿verdad? Muy desarrollado en Uruguay y en el mundo de caracoles. Se utilizan, bueno, asociado a todos estos otros aspectos, de carnada, de cebada, ¿verdad? Vinculada a la actividad recreativa, a la pesca recreativa, pero a nivel lúdico también. Y ahí, en lo lúdico, aparece también otros elementos que tienen que ver con la educación que vamos a comentar. Una selección de caracoles colectados en el faro, para que vean que no todos los caracoles uruguayos
son aburridos. Y hay algo vinculado al faro y a los moluscos que se conjuga de la siguiente forma, ¿verdad? Como decimos en el faro, es un punto clásico de recolección de conchillas, ¿verdad? De caparzones y valvas de moluscos, con distintas funciones y actores, ¿verdad? A veces se están conjugando, ¿verdad? Los turistas recolectan, los residentes, como forma recreativa de esparcimiento, ¿verdad? A veces para obtener algún recuerdo, algún adorno, los ponemos en frascos, los tenemos como adorno, se hacen manualidades, artesanías, se venden en forma directa a veces, o el coleccionismo los busca, pero hay una especie que conjuga muchos de estos aspectos, y que es la farola o farolita, ¿verdad? Este caracol relativamente raro, con un atractivo estético, y con un simbolismo muy asociado al faro, justamente, ¿verdad? Por su forma y color. Por esto, aparentemente, es un elemento bastante buscado, y si uno averigua, está muy vinculado a la niñez y actividades familiares, ¿verdad?, de verano, en donde una vez más lo afectivo, identitario, tiene mucho que ver, justamente. Es algo recurrente, uno pregunta y pasan estas cosas, ¿verdad? Es un animal que uno conoce muy poco en realidad, gente que dice que está desapareciendo, hay observaciones bastante constantes de que ya no hay tantas, y entonces plantea la necesidad de conocimiento científico también, estos aspectos de desconocimiento o de desaparición de estas farolas, ¿verdad? De estos caracoles tan particulares, en donde, bueno, siempre hay recuerdos de, yo iba con mis padres, yo iba con mi abuela de chico, las farolas, ¿verdad? Y como que se atesoraban o se atesoran de una forma particular. Respecto a lo lúdico, que tiene que ver todo con la educación, ustedes saben la importancia de lo lúdico vinculado a la educación, me he encontrado con estos tipos de elementos que justamente pueden ser una herramienta también, además de ser una expresión cultural, ser una herramienta para la puesta en valor de estos elementos, por lo importante que tiene que ver lo lúdico, lo recreativo a la educación. Una cantidad de aspectos vinculados a la ciencia y a la tecnología, como actividad humana, como expresión cultural, también, que tienen que ver con la utilidad como bioindicadores del ambiente, ¿verdad? Como paleoindicadores de las condiciones pasadas, como arqueoindicadores, cómo se vinculaban sobre todo las poblaciones prehispánicas con el ambiente, ¿verdad? La potencialidad de utilizarlos como especie bandera, especie paraguas, ¿verdad? A nivel de conservación, aunque por la falta de marketing a veces que tienen los moluscos quizá no es tan fácil, y vamos a ver justamente aspectos educativos en los que vamos a profundizar. Pero bueno, estos aspectos de bio, paleo y arqueoindicador son recurrentes, importantes en el área. También lo que es el potencial para la bioprospección, para la búsqueda, por ejemplo, de sustancias de interés médico, ¿verdad? Antimicrobianas, antivirales, anticancerígenas, es algo que a nivel mundial es muy importante a nivel de moluscos, por distintas razones, y la literatura internacional está lleno de referencias a aplicaciones biomédicas de los moluscos. A nivel justamente de bioprospección, y tienen todo un potencial muy importante. Hay otras aplicaciones tecnológicas y técnicas vinculadas a la ciencia de los materiales, ¿verdad? Y a estos aspectos que venimos comentando de bio y paleoindicadores. Como ya dijimos al principio, los moluscos tienen aspectos sanitarios que potencialmente son delicados, sobre todo transmisores de enfermedades en zonas tropicales, y que en Uruguay hay que estar atentos por distintos aspectos de tropicalización, con lo cual también tienen un valor importante a nivel educativo
para destacar estos temas, ¿no? Otros valores que no vamos a comentar en detalle, pero que después en la clase eventualmente se pueden decir, ¿no? En el marco de la tesis implicó también hacer una revisión del rol de los moluscos en las poblaciones prehispánicas del Uruguay, ¿verdad? Mostrar cómo algunos caracoles que actualmente nosotros valoramos y que la gente colecta y que lo atesora, eran aparentemente transportados, quizá en una ruta de intercambio, hacia provincias del interior de la República Argentina, de la actual República Argentina, lo cual nos ha llevado a plantear el nombre de caracol de los indios, más allá del caracol de la Payana, que era un nombre que se aplica a este caracolito tan común y tan recurrente. Como paleoindicadores, mucho de lo que conocemos de cómo fue las costas, las distintas costas del departamento de Rocha, entre comillas, muchas costas rochenses a lo largo de miles de años, están dados por las dataciones de carbono 14 de las acumulaciones de conchillas. Cuando uno ve estas acumulaciones, uno se imagina que son solo moluscos recientes, pero también tiene un valor para el educativo en términos de diacronismo, de entender las cosas como procesos, ¿no? Del pasado, presente y futuro, ya que hay moluscos con miles de años que aparecen allí. No solamente hay fósiles de gliptodontes en estos lugares, sino montones de moluscos que son fósiles, inclusive especies que ya no viven más actualmente en la costa uruguaya, y son elementos, desde el punto de vista educativo, sumamente interesantes en ese sentido. Concretando específicamente en el eje de educación ambiental y patrimonial, que lo consideramos como un elemento central para construir comunidad y para patrimonializar los elementos costeros, una referencia muy puntual, a que inclusive hay sellos vinculados al área de moluscos, que la parte de sellos siempre tiene un valor educativo interesante, pero destacar la figura local sumamente pionera de Carmen Franco de Pimienta, una maestra que en 1920 aproximadamente se vino a vivir a La Paloma y con una visión impresionante coleccionó caracoles y otros elementos, intercambió, se informó hacia Montevideo, inclusive hacia el exterior, también con algas, también, no solamente con moluscos, y los utilizaba y llegó a tener un pequeño museo, una pequeña exposición como elementos educativos didácticos. Realmente impresionante, es una figura que de a poco se está poniendo en valor todo su trabajo. Los moluscos siguen estando a nivel educativo, como manualidades, como elementos para dibujar. Esto es en distintos centros educativos de Rocha. Y justamente, a través de las entrevistas que tanto hablábamos, uno de los principales problemas detectados es la falta de conocimiento o de acceso de conocimiento al mismo para tomar medidas de gestión, por ejemplo, o para que las mismas tengan apoyo por parte de la población. Entonces, queda muy validado con estas entrevistas, no es algo que se me ocurrió a mí, sino que a través de preguntas no guiadas se llega a la importancia de generar un montón de actividades educativas para justamente tratar de achicar esa brecha que venimos comentando y que fue identificada. Entonces, ya empezamos durante la tesis, ¿verdad?, a generar, a difundir a distintos niveles, ¿verdad?, la información generada o sintetizada, a hacer actividades educativas, más allá de difundir en términos generales, sino ya en forma más pensada, específica, desde la educación preescolar hasta la educación permanente. Pero también en congresos especializados en donde es importante que la educación ambiental permee también. La educación ambiental no es para niños, sino para inclusive el público académico, que debe también desestructurarse y
ser pasible de ser educado ambientalmente, sin duda, ¿verdad? Hemos realizado, seguimos realizando, cooperación con distintas personas e instituciones, charlas, talleres en educación primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? En distintas localidades de la costa de Rocha, perdón, de la costa uruguaya. Hay que seguir, y seguir, y seguir, y seguir, incluyendo exposiciones. Estos elementos son muy útiles, como ven en las fotografías, para exposiciones temporales o permanentes, ¿verdad? También, y les dejé algún material, la socialización a través de prensa oral y escrita, ¿verdad? Son muy importantes. También les dejamos lo que es una herramienta, el navegador malacológico, en donde 190 aspectos identificados en el área de estudio son ubicados espacialmente con imágenes asociadas, lo cual permite otro acercamiento a los resultados de la tesis y a la puesta en valor necesaria que venimos comentando. La realización de guías que faltan para moluscos, realmente trípticos, póster, postales, autoadhesivos, marcadores de libros, calendarios, carteles, volantes, sea impresos o para difusión en las redes, artículos en Wikipedia, diarios, cortos, documentales, están siendo y serán materiales permanentes a desarrollar y difundir en conjunto con actores locales. Uno de los aspectos más patentes que considero para desarrollar y socializar, hay que ver cómo se hace, bueno, no es fácil, ¿verdad? Es un conjunto de imágenes, ¿verdad? Y un sistema simple de información geográfica que ilustre los fondos marinos de la costa rochense. Si uno ve una carta náutica o un mapa, es una cosa azul o una cosa llena de numeritos con profundidades, pero cuando uno las conceptualiza de esta forma, estos ejemplos que están allí, ¿verdad? Pienso que eso va a tener pensamos varios, un impacto decisivo en cómo la gente se apropia de esos ecosistemas marinos, en el buen sentido. Estas son imágenes hechas justamente 3D de lo que es el puerto de La Paloma, por la DINARA, y eso es justamente uno de una guía de cómo me lo conceptualizo, de la importancia de que no sea una cosa plana, ¿verdad? Que no, donde uno se pierde, ¿verdad? En qué es eso que está abajo del mar. La educación ambiental y patrimonial y el turismo tienen todo que ver a través de distintas posibilidades que están detalladas allí y que les queda para ver y que están en la tesis, pero es algo que se puede dar en muchas localidades con distintos elementos. Y como decíamos, La Paloma, por distintas circunstancias, es un ámbito privilegiado. Vieron lo que son los depósitos de conchilla, los conchillales que quedan allí asociados al faro sobre todo, pero a otros lugares también. Y bueno, pensando en todos los valores que tienen, y que son prácticos para transporte, realmente vienen ideales para muchas actividades de educación ambiental. En particular, las playas del Faro, ¿verdad? Y eso es algo que ya lo ha planteado el proyecto Nautilus, por ejemplo, son ideales para generar circuitos, ¿verdad? En donde los moluscos tienen mucho para decir. También el turismo social, importante en estos aspectos. Lo que son las islas, ¿verdad? También que siempre nos fascinan, tienen mucho que decir en estos aspectos. Es algo que siempre como aventura uno quiere ir, y en particular en la isla de la Tuna se dan aspectos muy singulares que en el Día del Patrimonio vamos a destacar. El eje de ciencia ciudadana, ya comentamos la importancia de la ciencia ciudadana, ¿verdad? El aporte del público en general, tiene un aspecto decisivo que se vincula a las tecnologías actuales. Estas fotos
de la derecha, son fotos submarinas o acuáticas realizadas por un científico ciudadano, alguien que le interesa el tema, pero que no se dedica profesionalmente a esto, y que generó estas fotos espectaculares, y que justamente la parte recreativa también se asocia a las redes sociales, las posibilidades empiezan a tener un rol muy importante en la puesta en valor, en la visualización de todos estos elementos. Ya se hace alguna actividad para enseñar buceo, apnea, en La Paloma, en El Cabito, pero estas imágenes muestran, sacadas personalmente, cómo es hasta cierto punto un mito lo del agua turbia de Uruguay, y muestra este lugar en particular con un potencial muy destacado para actividades de educación ambiental, ¿verdad? O sea, identificar sitios, situaciones, instituciones que permiten la puesta en valor de la biodiversidad es un aspecto central de todo esto que estamos hablando. Estos elementos que uno ve en las documentales de National Geographic, babosas de mar, son sacadas en La Paloma justamente, y cambian la perspectiva de lo que uno a veces puede tener de nuestra biodiversidad un poco apagada en términos de colores o formas. Hay distintas instituciones culturales que son importantes para todo esto que venimos haciendo, que nos apoyaron, otros que tienen un potencial interesante también, como las terminales de buses, de ómnibus. Realmente es un lugar donde circula mucha gente y se puede hacer muchas cosas, y cargar las escuelas, educación terciaria con facultad veterinaria presente. Este otro local que fue un museo, tuvo una exposición, mejor dicho, estuvo la Liga de Fomento y Turismo, actualmente está la alcaldía, pero bueno, cuando hice la tesis tenía un potencial para retomar actividades expositivas. La laguna de Rocha también, por los puntillales que hay, pero también por la actividad de puesta en valor de la pesca artesanal, es un lugar sumamente interesante. Ni que hablar el CEIMER, el Centro Ecológico Integrado al Medio Rural, que coorganiza este curso y que nos ha llevado a trabajar en lo que son los rincones de ciencia o los rincones de educación ambiental, en donde hemos trabajado para que justamente para limitar al máximo el no tocar, poder exponer materiales de tal forma, tenerlos para la manipulación justamente, de tal forma que se pueda vivenciar esos elementos de otra forma a los más clásicos, de bueno, un animal en un frasco de vidrio con formol como que no invita mucho, ¿verdad? Y es hasta peligroso. Entonces, está el aspecto de la caja costera, que va a ser motivo de discusión, de compartirlo a lo largo del curso y de una clase específica, con lo cual no vamos a profundizar, pero que tiene elementos muy interesantes vinculados a todo esto. Sin duda hay sitios e instituciones que también identificamos, como la ciudad de Rocha, el liceo número 1 en particular. Las profesoras son muy destacadas en utilizar los moluscos como modelo, y se dio una circunstancia de sinergias entre estudiantes locales, el liceo y el CURE, en donde una especie endémica, amenazada, tuvo un foco como aspecto, como elemento educativo, pero también de generación de conocimiento de ciencia ciudadana, que llevó a el hecho de que esta especie Austroborus lutescens, que ese nombre latín no significa nada, pensarlo como caracol tucutucu, por sus hábitos, en donde de esa forma pensamos nosotros, a la apropiación por parte de la población en general de esta biodiversidad. Y en este sentido hay una propuesta también participativa que hemos hecho para generar nombres comunes, ya que la mayoría de nuestros
moluscos no tienen nombres comunes y es algo básico. Quienes tengan una guía de aves o sepan de aves saben la importancia, la relevancia, y si no, piénsenla, de los nombres comunes en relación a los nombres latinos, más allá de la universalidad y la importancia del nombre científico, la importancia de un nombre común, que cuando no existe el nombre sugerido, realmente pensamos ayuda muchísimo a la apropiación por parte de la población. Podemos hablar en alguna instancia de esta propuesta en particular que está detallada de esa forma y en la tesis. Hay sitios en aguas dulces y balizas también muy importantes que hemos identificado, tanto a nivel de locales, digamos, o de iniciativas, como de ecosistemas, como esta laguna de Brioso, muy interesante por la claridad de sus aguas, probablemente producto de la gran cantidad de almejas filtrando que están allí. En Cabo Polonio, la importancia de poder aprovechar circuitos o lo que es el interés en la escuela o la propuesta de la población de que el Faro pueda albergar una especie de museo de exposición local. Realmente hay un interés, una inquietud, y ni que hablar lo que es la Puerta del Polonio, el centro de visitantes, donde se pueden, y esperemos, generar algún tipo de exposición en relación a estos elementos. Una vez más, las islas aquí tienen una importancia grande. Y bueno, a nivel de conclusiones generales de la tesis y de esto que venimos comentando, reafirmar que los valores y usos asociados a la malacofauna, a los moluscos, son relevantes en el área e inclusive muy destacados a nivel regional. Se asocian a la presencia y disponibilidad de especies y sus conchillas allí. Pensamos que la falta de información a distintos niveles, la banalización de algunos elementos, los caracolitos, las conchillas, ¿no? Y una conexión aún demasiado limitada de los pobladores con aspectos costero-marinos, así como la pérdida de continuidad cultural, ¿verdad?, entre los pueblos originarios y colonizadores, han limitado una mayor consideración de este patrimonio en el área. Es valioso, es reconocido como tal en muchos aspectos, pero estaba de alguna forma invisibilizado o relegado. La metodología que utilizamos permitió recopilar, sistematizar y analizar mucha información que tiene unas grandes perspectivas de mayor análisis y sobre todo difusión y como elementos de educación ambiental, ¿verdad? Varias expresiones culturales típicas, como la pesca recreativa de moluscos, ¿verdad?, el ir a juntar berberechos, las artesanías con caracoles, la recolección de conchillas, pueden ser planteados como patrimonio zoocultural. Es algo que podemos discutir también y hablar más en detalle. Hay algunas especies que son bioculturales, son especies bioculturales clave en el área, sin duda. Uno de ellos es el mejillón, y el caracol negro, de forma decisiva también, lo hemos identificado en una enorme cantidad de expresiones culturales, de valores ecológicos, lo arqueológico, lo ornamental, lo pesquero, lo identitario. Miren cómo espontáneamente existe lugares turísticos de Uruguay, Playa La Paloma, y vemos una ovicápsula de caracol negro, mal llamada huevos de caracol, huevos de tortuga muchas veces. Una vez más, la gente no asocia con los caracoles y sí con las tortugas. Las tortugas marinas no ponen huevos en la costa uruguaya. Y en ese sentido, para reafirmar, para los que no creen, miren los caracolitos viviendo adentro, desarrollándose dentro de esta ovicápsula, tan singular a nivel mundial. Generamos este material con las compañeras de Costa Más, esta ficha, junto a otras, en donde hicimos un esfuerzo particular por explicar, compartir de una forma llana, sencilla, accesible, una cantidad de aspectos vinculados a esta especie, y con un aporte en general a conceptos que se dan en primaria, que los veremos en la clase de la caja costera.
Como perspectivas, para seguir, hay otros valores que no pude examinar en la tesis, otras áreas interesantes, Derroche, ni que hablar del resto de la costa. Y bueno, para terminar, en la mayoría de los casos aquí tratados, el aporte a distintas fases del ciclo patrimonial, que decimos, surge de variedad de actores sociales, mostrando la importancia de la construcción plural del patrimonio, justamente. No es lo que yo digo que es patrimonio, sino lo que surge de un conjunto de personas, de actividades, de valores evidenciados en este trabajo. La puesta en valor de elementos patrimonializables, o de bienes patrimoniales directamente, algo que ya se considera con alguna figura de protección, tiene aspectos muy positivos vinculados justamente a la apropiación y a la protección por parte de la sociedad, ¿verdad? Y en particular de comunidades locales. Que la gente lo sienta, lo viva, lo conozca, tiene mucho que ver con la posibilidad de conservación de esos elementos. Sin embargo, como decimos, este proceso de patrimonialización del ciclo patrimonial forma parte de un proceso que lleva tiempo y donde a veces las etapas no son secuenciales, ¿verdad? Y ahí está uno de los problemas. Cuando esta puesta en valor no está acompañada de medidas de protección, ¿verdad?, puede resultar en el objetivo contrario al original, propiciando un uso masivo o inadecuado que perjudique estos elementos. Lo cual podría decir, no, mejor no digas nada, callate. Esto puede acontecer con un sitio arqueológico, un recurso pesquero potencial, un área protegida, una especie de interés para el coleccionismo, por ejemplo. De hecho, estas situaciones ya han ocurrido, ¿verdad?, de uso inadecuado, u ocurre en la costa uruguaya sin que se haya dado una puesta en valor. Por lo tanto, consideramos que ante una institucionalidad y una inversión para la conservación que deben ser fortalecidas, así como la escasa apropiación social de elementos patrimoniales o patrimonializables, esta tesis plantea una apuesta a un país, una región específica, en donde la ciencia sea cultura y la cultura sea la base de un avance local integral. En este sentido, y volviendo al aspecto fundamental y original de la presentación, la educación ambiental patrimonial es fundamental. Quiero cerrar la clase haciendo referencia a esta reflexión que dice: el patrimonio sirve esencialmente para que los seres humanos tengan un cierto sentido de la continuidad, que entiendan que no acaban en sí mismos, que continúan en todos y cada uno de los demás con quienes conviven, y que antes de ellos hubo otros que les precedieron, y que después habrá otros que le van a suceder. En este sentido, el patrimonio ya no es solamente el pasado de ese grupo humano que tal grupo reclama como propio. También es el futuro también se hereda. Por lo que vimos también, el patrimonio también es el presente, ¿verdad? Por lo tanto, sin duda también se hereda. Les agradezco y nos vemos en clase.